Chicos, buenas tardes. Vamos a seguir con nuestro tema de la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto. Sí, ya vimos en dos clases anteriores lo que es la suspensión, una medida cautelar que tiene como finalidad paralizar temporalmente la actividad de la autoridad responsable, es decir, que el acto reclamado no se ejecute, que si se está ejecutando se paralice, que si no ha nacido, no nazca. Esa es la finalidad. ¿Para qué? Para mantener viva la materia del juicio de amparo, para evitarle daños y perjuicios de difícil reparación al gobernado y para que en su momento, si se le concede el amparo y protección de la justicia federal, sea posible cumplimentar esa sentencia. Es decir, mantiene o detiene la actividad del Estado porque se interpuso oportunamente la demanda, porque se pidió la suspensión. Desde luego estamos en la suspensión a petición de parte, ¿verdad? Vimos, para no hacer esto más complejo, vimos qué es, dijimos qué es, para qué sirve. Lo mencioné solamente, está en el libro, en la página 203, la suspensión de los actos reclamados como medida cautelar. Acuérdense ustedes que yo les decía que en muchos libros, muchísimos libros, yo diría todos los libros, excepto los escritos del 2000 para acá, a 2020, todos los libros nos dicen que es una figura jurídica, que la suspensión es una figura jurídica, pero debido a un conflicto de criterios, un colegiado pensaba de un modo y otro colegiado pensaba de distinto modo, se hace la denuncia de contradicción de criterios entre dos tribunales colegiados, uno de ellos el tercer tribunal colegiado en materia administrativa en el Distrito Federal, donde el ministro Góngora Pimentel era magistrado. Entonces, ante el tipo de acto que se estaba reclamando, que ahorita se los voy a platicar, él decide pues proponer que ya se vea la suspensión como una medida cautelar, que no solamente sea conservadora o conservativa de la materia, sino que incluso pueda poner temporalmente también a disposición del gobernado el uso de su derecho que está en discusión, ¿sí? ¿Qué tipo de asuntos se dieron que fueron conflicto? Bueno, por un lado, esto todo está relatado en una sentencia precisamente que dio lugar a esta contradicción de criterios del tercer tribunal colegiado en materia administrativa. Era un señor militar que lo detienen un día en la mañana, era general, estaba platicando con el general secretario de la Defensa Nacional y le expresa algunas ideas. Entonces dice, sí, pondré atención a tus ideas y más adelante vemos. Después de eso llega la policía militar, lo detiene y lo llevan a los separos militares, desde luego, el Campo Marte número 1 en la Ciudad de México. Estando allí, pues él no tiene ninguna comunicación con nadie, no dejan entrar a nadie, no puede hablar con nadie, en fin, está ya en solitario, diríamos, en una incomunicación, y al quinto día le avisan que tiene visita, y él pues se pone muy feliz, ¿no? Pensando que es un familiar o alguien a quien le va a poder pedir ayuda. Pasa un señor, pone su portafolio en donde encuentra una mesa, un algo,
y saca su credencial y le dice, mire usted, vengo de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le vengo a requerir esta documentación porque hay la presunción de que cometió usted una falta que constituye un delito. Queda usted notificado, queda usted debidamente conocedor de lo que se le está requiriendo, le entrego esta constancia de lo que se le pide, más de 20 documentos, y tiene usted 5 días para exhibir esa documentación. A partir de ahí, pues bueno, ya tuvo una visita, ¿no? Seguramente después tuvo una segunda visita a su abogado. Su abogado interpone un amparo y hace ver que ese es un acto pues realmente inconstitucional, ¿no? Ese requerimiento y esa prevención, y si no cumples te va a suceder esto, y estando en prisión me tienes que entregar esta documentación. Bueno, actos o conductas difíciles de cumplir por parte del detenido. Se va al juicio de amparo. En el juicio de amparo, pues yo diría, como dice el ministro Góngora Pimentel, un juez tradicional le niega la suspensión. Le dicen no ha lugar a conceder la suspensión porque se trata de un procedimiento administrativo y los procedimientos son de interés de la sociedad. La sociedad está interesada en que se cumpla con esas cuestiones. Bueno, pasa el tiempo, él se va a la revisión, desde luego, y en el colegiado dice, bueno, a ver, ¿de qué se trata? ¿Verdad? ¿Qué acto está reclamando? Pues reclamó la visita domiciliaria que me hizo tal persona, donde me hace entrega de un acta, donde me pide una serie de documentos. Yo estoy detenido, desconozco por qué esté detenido, pero estoy detenido, privado de la libertad, y me pone me requiere de que si no cumplo, me haré acreedor a sanciones. Y entonces el ministro Góngora dice, bueno, ¿qué tipo de acto es este? Pues es un acto positivo, sí, pero además debemos calificarlo. Está apegado a la Constitución así a primera vista, ¿está apegado a la Constitución o no? Y entonces los otros dos magistrados le dicen, pero es que nosotros no podemos ver eso. Y dice, ¿cómo que no podemos ver eso? Si determinamos que la suspensión es una medida cautelar, podemos hacer una apreciación a priorística de que ese acto es inconstitucional. Bueno, el asunto salió por mayoría, pero salió en ese sentido. Dije, si nosotros los juzgadores nos estamos dando cuenta de que ese acto que se está señalando como reclamado no está pegado a la Constitución, pues válidamente tomando la suspensión como una medida cautelar que goza de dos principios que no estaban en la ley de amparo ni en la Constitución en aquel tiempo. Dice que todas las medidas cautelares, de acuerdo con los procesalistas italianos, Piero Calamandrei, Carneluti y Chiovenda, dice, todas las medidas cautelares gozan de dos principios: apariencia del buen derecho y peligro en la demora. ¿Qué es la apariencia del buen derecho? Pues hacer una apreciación a priorística. Así, con lo que tienes, determinar si ese derecho que está en discusión realmente está violentado y si en la sentencia que se dicte en su momento hay grandes posibilidades de que te concedan el amparo. Dicen los procesalistas, ¿por qué no le vas a conceder temporalmente ese
ese decreto de detención de parte de las autoridades. Espérate, autoridad, no hagas eso, porque estoy viendo que esto es totalmente inconstitucional. ¿Sí? Bueno, entonces, ese criterio fue el primero que se emitió por tribunales colegiados. Acuérdense que la Suprema Corte no conoce de suspensiones, no en materia de amparo. Conoce juez de distrito y tribunales colegiados, ¿sí? Entonces, sale ese criterio, se emite ese criterio. Una resolución, pero perfectamente bien precisada, que es una medida cautelar, qué características tienen, qué es la apariencia del buen derecho, qué es el peligro en la demora, todo lo va explicando. Y luego dice, y fíjate, el acto que me está señalando como reclamado consiste en que se le hizo una visita, que él está en prisión, que se le hizo una visita en esa prisión, que se le requirió para que entregue más de 20 documentos estando en prisión, que se le apercibió de que si no lo hace, se hará acreedor a sanciones mayores. Si ese es un acto total y absolutamente inconstitucional, debemos concederle la suspensión, ¿sí? En aplicación de la apariencia del buen derecho, ¿sí? En latín se dice fumus boni iuris, el olor o el humo o el perfume del buen derecho. Eso es lo que quiere decir la apariencia del buen derecho en latín. Bueno, posteriormente, en otro tribunal colegiado, llega un asunto en el que el quejoso había participado. Primero, el quejoso era un dentista. En su departamento, ahí en un edificio, tenía su departamento, y en su departamento ocupaba una habitación como consultorio, ¿sí? Y entonces un sábado, estando en consulta, oye ruido, gritos y sombrerazos allá afuera. Termina con la señora que estaba componiéndole los dientes y sale. Y entonces ve que son sus vecinos que están en una discusión de sí, no, quién sabe, por qué yo, por qué el otro, en fin. Y esto termina en pleito, ¿sí? Termina en no solamente dimes y diretes, sino en golpes. Pero alguien, un buen vecino, llama a la policía. Llega la policía, esa que está bien pronta, la policía siempre en vigilia, llega rápidamente y ¡pum!, detiene a varios de los que estaban peleando ahí. Y entre ellos se lleva al dentista. Pues por faltas administrativas y por faltas de desorden y demás, ¡pum!, 36 horas. Él no llevaba nada. No tenía ni celular, no llevaba dinero, no llevaba nada. Bueno, pues 36 horas, sábado, domingo, sale el lunes con el humo, con el perfume de la celda, sale. Se va como puede a su casa, a su departamento. Llega y ¿qué creen? Su departamento estaba con cintillas de clausura, no decía clausurado, nada más tenía cintillas y el sello de la delegación, donde él estuvo detenido. ¿Y ahora qué hago? Se va por la ventana, no, pues también tenía sellos. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Pues como puede, regresa a la delegación. Llegando, le dice el policía, ¿y usted qué viene a hacer? Pues ya acaba de salir, ¿a qué viene? Oiga, pues es que no dijo clausurado, tiene fajillas ahí mi puerta de entrada y tiene fajillas mi ventana. ¿Qué hago? Pues no puede entrar. Porque si la rompe es una sanción, es una infracción y ahí sí, quién sabe cómo le vaya. Y entonces
pues el único que puede autorizar es el agente del Ministerio Público que ordenó que se pusieran. Y él pues acaba de salir y aquí se trabaja 24/48. Véngase el miércoles para que hable con él. ¿Y cómo va a venir el miércoles? ¿Dónde voy a vivir? Pues quién sabe. Así, ¿no? Pues, como en Aguascalientes, pues sabe. Bueno, se va. Como puede, busca un abogado. Interpone un amparo. No tenía por qué estar clausurado su departamento, ¿no? Él fue detenido y con una sanción administrativa y ya la compurgó su detención y demás. Interpone una demanda de amparo. Y acto reclamado, pues la clausura o la imposición de sellos en mi puerta de entrada, en mi ventana, de modo que yo no puedo entrar a lo que es mi casa habitación, donde tengo mi cama, mi cocina, donde me baño, todo eso. Y entonces pide la suspensión y le dice el juez federal, otro juez tradicionalista, dice, no, pues ese es un acto consumado porque ya pusieron las cintillas. Antes de que pongan las cintillas, te concedo la suspensión. Una vez puestas, ya no te puedo reponer. Se va al recurso de queja y en el recurso de queja le dicen lo mismo. Un tribunal colegiado tradicionalista. No, pues acto consumado. Ya están puestas las cintillas, ya no. Con la suspensión no te las puedo quitar. Entonces, ante la contrariedad en esos dos procedimientos, de esos dos juicios de amparo, llevan a la Corte esas contradicciones y la Corte decide. Eso fue en 1996, la Corte decide en el año 2000 y dice efectivamente la suspensión es una medida cautelar. Primera vez que lo reconoce. Como medida cautelar goza de estos dos principios que si bien es cierto que no están ni en la ley de amparo ni en la Constitución, como medida cautelar, si la tomamos como medida cautelar, allí imperan esos dos principios. Y en aplicación de la apariencia del buen derecho nosotros estamos notando que efectivamente ambos actos de autoridad, esa clausura y esa visita de un inspector de la Secretaría de Hacienda, esos actos son total y absolutamente inconstitucionales. Porque la casa habitación no se puede clausurar. Te clausura el lugar donde cometiste una falta, un delito. Pero ahí no había razón de ser de esa clausura. Y la otra, el domicilio fiscal, para requerirle documentos fiscales a una persona, su domicilio fiscal no puede ser la prisión. ¿Sí? Sea militar o sea de la naturaleza que sea, no puede ser la prisión. Y mucho menos si está detenido, requerirle y apercibirle de que de no cumplirse haga acreedor a mayores sanciones. Y es entonces cuando la Suprema Corte determina que efectivamente la suspensión es una medida cautelar, que obedece siempre a una causa principal. Es decir, lo que les decía yo el otro día, el expediente principal puede vivir solito. Ese sí puede vivir solito. No pidieron la suspensión, no la requerían, no era un acto que se pudiera paralizar. No había actos de ejecución, por eso no la pidieron. Pero en este otro amparo sí había actos de ejecución y entonces piden la suspensión y se abre el cuadernillo que va a ser parte de con fines muy distintos, ¿sí? Pero que depende de una causa principal. Que es temporal, sí, dura, hasta en tanto tenga vida, la suspensión tiene vida. Una vez que se dicta la sentencia que niega o que sobresee, se acabó el efecto de esta suspensión. ¿Sí?
Pero si concede el amparo, entonces esta suspensión tiene vida, todo hasta que se llegue al debido cumplimiento de esta sentencia concesoria del amparo. ¿Sí? Entonces es una institución que protege, como yo les decía hace rato, la materia del juicio de amparo, cuida que no se ejecuten los actos y que esos actos en su momento no vayan a ser actos consumados. Si no, pues aparecería o sobrevendría la causal de improcedencia que nosotros ya hemos estudiado, que se refiere a actos consumados. Entonces, por primera vez en 2 tesis de jurisprudencia, que creo que se las di o se las en el libro, no sé si la cito, no me acuerdo, reconoce que es una medida cautelar, que como medida cautelar goza de la apariencia del buen derecho. ¿Qué es, aunque consiste la apariencia del buen derecho? En hacer un cálculo de probabilidad de que existe ese derecho que está en discusión y de que mirando hacia el futuro, lo más probable, yo diría el 52% de probabilidades de que le vamos a conceder el amparo a esa persona. Y entonces, ¿por qué no adelantarle ese beneficio si le voy a conceder? Cuido la materia con esta suspensión para que esta sentencia se pueda cumplimentar a final de cuentas. Anoté algo que dice un autor respecto a la apariencia del buen derecho. Dice, es determinar hipotéticamente, con base en un conocimiento superficial del caso, la existencia del derecho cuestionado y la probabilidad de que en la sentencia se declare la inconstitucionalidad del acto reclamado, tomando en cuenta también el peligro en la demora, es decir, la tardanza, lo que tarde el juicio de amparo en resolverse. Ese es el denominado peligro en la demora, y tomando en cuenta los perjuicios de difícil reparación que se pudieran causar al gobernado. ¿Sí? Entonces yo hago un cálculo de probabilidad. Yo puedo hacer un cálculo de probabilidad respecto de mis alumnos que van a pasar con 10 esta materia. ¿Sí? Y digo, fulanito sacó un 10 en el primer examen, un 8 en el segundo examen. Lo más seguro es que estudie mucho esta última parte y hay un cálculo de probabilidad de que él pase con 10 o con 9. ¿Sí? Estoy haciendo mentalmente una probabilidad, expresando una probabilidad. Cuando un alumno lleva 10 y 10, pues lo más seguro es que salga con 10. Ahí básicamente no tendría que hacer cálculo de probabilidad, ¿sí? Salvo que ocurra algo que esté fuera de nuestro alcance, ¿verdad? Que no pueda hacer el examen, que se caiga el sistema, que esté enfermo, cosa que no deseo. En fin, hacemos cálculo de probabilidad en muchas cosas, en esta situación en la que estamos, haciendo un cálculo de probabilidad. El siguiente semestre lo iniciaremos dando clase en línea. ¿Sí? Ese es el cálculo de probabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos 3 meses así, en este distinto quehacer. Bueno, entonces definimos la suspensión como una medida cautelar que se da en el juicio de amparo o que existe dentro del juicio de amparo, que tiene como finalidad mantener viva la materia del juicio de amparo, evitar daños y perjuicios de difícil reparación al gobernado y hacer posible que en su momento, cuando se conceda el amparo, sea fácil ejecutar o cumplimentar esa sentencia de amparo.
Viene en el libro, en la página 203, las características de las medidas cautelares, según o de acuerdo con el maestro Fixamudio, que es un procesalista, seguidor de los procesalistas italianos, de los cuales hay un solo libro que se llama Las medidas cautelares, un libro bien difícil de leer, pero que existe, ¿sí? Y que esa teoría que expresan allí es acogida por la Suprema Corte, lo cual es bueno. Claro que 40 años después o 50 años después, pero bueno, ya llegamos, ¿no? Hablamos también de que de acuerdo con el fundamento constitucional de la medida cautelar, el fundamento constitucional de la suspensión de los actos reclamados está o se encuentra en el artículo 107 en la fracción 10 de la Constitución, ¿sí? Que esa fracción nos reporta que debemos atender a la naturaleza del acto reclamado. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, expresamos lo que existe en jurisprudencia y en teoría respecto de la clasificación de los actos que para que sean susceptibles de suspenderse, ¿sí? Actos positivos, actos negativos con consecuencias positivas, actos futuros inciertos, futuros inminentes, actos de tracto sucesivo, actos instantáneos, actos consumados, y bueno, hicimos referencia a esa clasificación. Después hablamos de los tipos de suspensión. Dijimos básicamente que existen, dos tipos de suspensión. La suspensión de oficio y de plano, que atiende a la gravedad de los actos que se señalan como reclamados, ¿sí? Atiende básicamente a eso. De llevarse a cabo esos actos, difícilmente te voy a reponer o te voy a reparar en la violación de esos derechos, ¿sí? Entonces, suspensión de oficio y de plano, dijimos que se resuelve en el primer auto que se dicta en el cuaderno principal, ahí no se abre incidente, es tan rápido, tiene que ser tan rápido, tan breve todo, que se dicta en el cuaderno principal, se comunica al actuario para que de inmediato se constituya en la búsqueda de la persona que tenemos incomunicada, desaparecida, que le están dando palos y azotes, se le están aplicando penas trascendentales. El otro tipo de suspensión se denomina de oficio también, pero con apertura de incidente de suspensión, y solo opera para dos casos: extradición y cuando los actos de llevarse a cabo se conviertan y se constituyan de imposible reparación. Pues antes de que se hagan de imposible reparación, concedo la suspensión, detengo la actividad de la autoridad, ¿sí? Y la última, hablamos también un poquito de la suspensión a petición de parte, se encuentra en el artículo 128 de la Ley de Amparo. El artículo 128 de la Ley de Amparo nos dice que con excepción de los casos en que la suspensión proceda de oficio, la suspensión se decretará en todas las materias, salvo las señaladas en este artículo, en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: que la solicite el quejoso, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado, ¿sí? Entonces, esta es la suspensión a petición de parte. El primer requisito es que la solicite, que la pida, ¿sí? Aquí de oficio no va a ser. Necesita el gobernador hacer la solicitud expresa de que quiere la suspensión del acto reclamado. Esta suspensión del acto reclamado a petición de parte se va a dividir en su momento procesal. Acuérdense que estamos en un expediente. En el primer momento procesal se va a denominar suspensión provisional. Pasan ciertos actos procesales, ocurren ciertas conductas y entonces se dictará una resolución interlocutoria. Me acuerdo que les encargué que
que investigarán qué quiere decir interlocutoria, y se va a dictar una resolución que tiene que ver específicamente también, única y específicamente con la suspensión, pero aquí, en esta resolución interlocutoria, se le va a dar la denominación de suspensión definitiva. Y yo les decía, me acuerdo bien, yo les decía, no es porque sea intocable, porque quede firme, porque definitivamente así se queda. No. La suspensión tiene la característica de ser, así como mi mano, flexible, modificable, variable, y va a depender de otras circunstancias que se pueden dar o que pueden no darse. No necesariamente pueden darse, ¿sí? Pero eso hace que sea elástica, ¿sí? Esta suspensión. Bueno, el segundo requisito de la suspensión a petición de parte, uno, que la solicite. El segundo, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Es decir, que no atenten contra la paz, que no atenten contra la sociedad, que no atenten contra el orden público, que no pueda convertirse a través de una suspensión en desorden el orden, que no haya caos, ¿sí? Así lo dice el maestro Bourgois en su libro de amparo. Y luego dice el artículo 129 que se considerará entre otros casos que se sigue en perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando de concederse la suspensión, y va enumerando, continúa el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinio o establecimientos de juegos y apuestas, continúe la producción o el comercio de narcóticos, se permita la continuación o la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, se permite el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad, se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias. Y me acuerdo que ahí me quedé y les puse el ejemplo de lo que estamos viviendo, ¿no? Si hubiera un negocio tan importante, ay, pues el Garufa, donde venden sabrosas y exquisitas carnes, que dijera, yo quiero abrir y quiero vender, y voy al amparo, y pido la suspensión para que no me apliquen ninguna sanción, que me dejen trabajar como es debido. ¿Qué le van a decir? Pues fíjate que no, porque esta disposición del presidente municipal o del gobernador, de quien sea, atiende a una necesidad. ¿Cuál? Preservar la salud de la mayoría de los gobernados. Así es de que, sorry baby, no lo puedes hacer, ¿sí? Así, yo me acuerdo que les puse otro ejemplo, creo que del Starbucks, ¿verdad? Así nos da 13 fracciones, 13 ejemplos nada más, puede haber más, de cuando se contravienen disposiciones de orden público y de interés social. Le encontré yo un librito que dice, el orden público y el interés social se satisface cuando con la concesión de la suspensión, fíjense bien, no se afectan las necesidades colectivas, no se ofenden los derechos de la sociedad, no se priva a la sociedad de algún beneficio o de algún provecho que pudiera obtener, no se altera la paz social, no se controvierten disposiciones que tutelen primordialmente derechos de la colectividad. ¿Sí? ¿Qué dice la Corte respecto de estos dos temas, orden público e interés social? Dice, pues mira, estos dos conceptos son laxos. No puede haber una definición tajante, determinante, donde todo quepa ahí, porque la sociedad evoluciona, ¿sí? Y el orden público y el interés social también van variando. Y puede ser que lo que era bueno en el siglo XX
ya no esté considerado dentro de lo que sería el interés social o el orden público. Por esto mismo, dice la Suprema Corte en jurisprudencia, no puedo darle una connotación limitada a estos dos conceptos, orden público e interés social. Bueno, está bien, así nos seguimos, ¿sí? ¿Qué más dice? ¿Qué más va a suceder una vez que se pide la suspensión? Bueno, si la pedí con mi demanda de amparo en un punto petitorio o en un capítulo específico, entonces debería anexar 2 copias más de la demanda para que con esas 2 copias se abra el cuadernillo rosa, un rosa más o menos de este color, ¿sí? Un rosa así fuerte. Abre el cuadernillo rosa por separado y por duplicado, donde única y exclusivamente se va a determinar si los actos de autoridad son paralizables o no lo son, ¿sí? Entonces, en el auto de admisión del cuaderno principal, se va a hacer una referencia a la suspensión y va a decir, en virtud de que el quejoso solicita la suspensión de los actos reclamados, tramítese por separado y duplicado incidente de suspensión correspondiente a este juicio, de tal manera que el cuaderno principal y el incidente de suspensión van a llevar el mismo número, el mismo quejoso, las mismas autoridades, ¿sí? Ese es el punto en común, la demanda, ¿sí? Con 2 copias. Entonces en mi cuaderno rosa yo voy a tener mi pasta rosa, una copia de la demanda, después va a venir el primer auto que se dicte. Ese primer auto debe tener un contenido. ¿Cuál es ese contenido? Uno va a decir que con 2 copias de la demanda se inicia por separado y duplicado incidente de suspensión correspondiente al juicio de amparo número tal promovido por fulanito de tal, ¿sí? Que con fundamento en X artículo pide a las autoridades señaladas como responsables rindan su informe previo, para lo cual le otorga, no es que el juez se lo otorgue, ¿verdad? Es que así dice la ley, le otorga el plazo de 3 días. Antes eran 24 horas, ahora son 3 días para que rinda su informe con justificación, ¿sí? Va a señalar también día y hora para que tenga verificativo la audiencia incidental. Y va a decretar en un parrafito aparte, pero dentro del mismo auto, va a decretar lo que proceda sobre la suspensión de los actos reclamados. Y a esa suspensión le va a denominar suspensión provisional. Se concede la suspensión provisional de los actos señalados como reclamados atribuidos a tales autoridades para el efecto de que, entonces tiene que decir, si niega no hay problema. Va a decir se niega la suspensión porque se trata de actos consumados, o se trata de actos negativos, o se trata de actos futuros y probables inciertos. Pero si concede, va a decir respecto de qué actos concede, de qué autoridades o a qué autoridades se le atribuyen y para qué efecto, ¿sí? Para que no se clausure, para que no le haga efectiva la multa, para que no, es decir, no le deja la tarea a la autoridad responsable de que decida qué es lo que debe paralizar o detener temporalmente. El juzgador tiene que señalar para qué está concediendo la suspensión, qué es lo que se debe paralizar temporalmente, ¿sí? Para que fulanito no sea detenido. Pero ya lo tenía visto, ya lo tenía casi ubicado. No importa, llegó la suspensión,
paraliza tu acción, autoridad, hasta que se resuelva si el acto reclamado es constitucional o no, entonces podrás actuar, ¿sí? Entonces, ese va a ser el primer auto, ¿sí? Pasan los días, llega el informe previo. ¿Qué es el informe previo? Pues el documento, es un documento necesariamente porque está rendido por una autoridad y generalmente tiene un sello, tiene todos los elementos de ser un documento público, tiene un sello, tiene la firma de una autoridad, director de, jefe de, presidente municipal, gobernador del estado, entes públicos, ¿sí? Con poder de decisión y de ejecución. Y entonces, en ese informe, la autoridad, de acuerdo con el artículo 140 de la Ley de Amparo, dice: en el informe previo, la autoridad responsable se concretará a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuyen. Podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan al órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes. ¿Sí? Eso es lo que me sirve para el informe previo. Aparte dice, las partes podrán objetar su contenido en la audiencia. Bueno, eso lo dejo para luego, ¿sí? Por lo pronto me quedo con el contenido del informe previo. Nada más di si es cierto o no es cierto. Si tienes elementos, señálamelos para que yo pueda determinar si fijo garantía, en qué cantidad y que no sea irrisoria, que no sea es un asunto de 40,000 pesos y le pones una garantía de 3,000. No, por favor. Tiene que ser acorde con aquello que se está discutiendo. ¿Sí? Entonces, rinde su informe previo. Todo es rapidito, 5 días, ¿no? ¿Qué pruebas se pueden ofrecer? En el incidente de suspensión, dice el artículo 143, el órgano jurisdiccional podrá solicitar documentos y ordenar las diligencias que considere necesarias a efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. ¿Sí? Luego les voy a preguntar qué diferencia hay entre la suspensión provisional y la definitiva, y espero que se lo sepan. Luego dice, en el incidente de suspensión, únicamente se admitirán las pruebas documental y de inspección judicial. Tratándose de los casos a que se refiere el artículo 15 de esta ley, será admisible la prueba testimonial. ¿Sí? Para efectos de este artículo, no serán aplicables las disposiciones relativas al ofrecimiento y admisión de las pruebas en el cuaderno principal. ¿Sí? Si es un incidente, no puede tener todas las formalidades que se requieren para el cuaderno principal, en la prueba testimonial, la pericial, la de inspección, ¿no? Que es 5 días de anticipación, lo que ustedes ya se saben, ¿sí? ¿Qué dice el artículo 15? Pues habla de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, ¿sí? Cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, ¿sí? Del habeas corpus. De eso habla, y de la desaparición forzada. Entonces, en esos supuestos se admite la prueba testimonial. Nada más en esos supuestos, en otro no, nunca. Pero nunca. Tendrá que ser otras pruebas. ¿Cuáles? Pues la documental o la de inspección judicial, que son las que se admiten en el incidente de suspensión. ¿Sí? Bueno, llega el día de la audiencia. En la audiencia incidental
a la cual podrán comparecer las partes, se dará cuenta con los informes previos. Se recibirán las documentales que el órgano jurisdiccional se hubiera llegado y los resultados de las diligencias que hubiera ordenado, así como las pruebas ofrecidas por las partes. Se recibirán sus alegatos y se resolverá sobre la suspensión definitiva. Y en su caso, debería decir, se determinarán las medidas y garantías a que estará sujeta. ¿Sí? Bueno, sigue el artículo 146, me salto el 145, 146, que dice, la resolución que decida sobre la suspensión definitiva deberá contener 1. La fijación clara y precisa del acto reclamado. 2. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas. 3. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder o negar la suspensión. Y 4. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto o actos por los que se conceda o niegue la suspensión. Si se concede, deberán precisarse los efectos para su estricto cumplimiento. Bueno, aquí me detengo un poco y en unos minutitos que me quedan les voy a dar unos registros para que busquen estas tesis, las lean y en la clase que vamos a tener en que nos podemos comunicar en vivo, me hagan las preguntas pertinentes, ¿sí? Ahí van. 1785-94. 2492-83. 1862-97. 20-04-252. 19-72-42. 16-56-59. Y una última, que no he encontrado el número de registro, pero la voy a buscar. 1 romano, punto, tercero, punto, A mayúscula, punto, espacio, J, diagonal, 16. Lean estas tesis, sin duda les van a ayudar a aclarar o a mejorar todo esto que estoy yo hablando aquí, deseando que me entiendan, deseando que les sea fácil. Bueno, como tengo mis dudas en un cálculo preventivo de posibilidades, haciendo un cálculo, ¿verdad? Tengo mis dudas de que quede muy claro, de que sea muy comprensible. Les doy estos registros para que lean ahí. Se van a encontrar con otros artículos, sí, todos se refieren básicamente a la ley anterior, pero no cambia la sustancia, cambia el número del artículo, pero no cambia la esencia de lo que es la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo. ¿Sí? A la próxima vamos a seguir con este tema porque todavía me falta. Muchas gracias, nos vemos mañana.